Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Gracias a Dios que nos permite volver a vernos. Amén. El domingo pasado no estuve acá en la transmisión, pero igual estuvimos eh, reunidos alabando al único Dios verdadero. Y gracias a Dios que nos permite ir compartiendo, pues, de lo que Dios nos da, de eso también nosotros damos a todo aquel que quiere escuchar. Y bienvenidos todos en cada una de las sedes donde estamos allí conectados. Gracias a Dios por el esfuerzo que hace cada uno de ustedes en estar allí presente, sacar ese espacio, ese rato. Sé que a algunos les corresponde eh, trabajar al terminar el culto, pues sacan el espacio igual para acompañarlos. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, que fue a lo que me pasaron el micrófono, no para saludar, sino para que predique, dijo la hermana, predique la palabra de Dios. Pues vamos a predicar la palabra de Dios. Habla su Biblia, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 17. Libro de Jeremías, capítulo 17, del versículo 7 al 9. A partir de allí vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Jeremías 17, del 7, perdón, al 8, dije del 7 al 9, 7 y 8, nada más dos versículos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Voy a volver a leer Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Voy a conversar un poco en esta hora bajo el título El agua que nos mantiene con vida. El agua que nos mantiene con vida. Mira, a lo largo de los años, de los pocos años que tengo, todavía no he llegado a la mitad de los años que quiero vivir. A lo largo de estos años he podido ver personas entrar y salir de la iglesia. Unos permanecen y un número significativo de personas eh, permanece por un tiempo. Pareciera que han creído, pareciera que han entendido, que han conocido la verdad del Evangelio, pero luego nosotros podemos ver que se van. Buscan una excusa, buscan un argumento, buscan un pleito para salir de la iglesia, pero no permanecen en la iglesia. ¿Por qué estas personas no permanecen? ¿Por qué no permanecen en la iglesia? Porque hay algo que se rompe, hay algo que se termina en su vida y es que la confianza en Dios, la confianza en Dios se les termina. Dejan de confiar en Dios. Desvían su mirada y se ponen a confiar en las cosas del mundo, en las cosas que hay en este mundo, y hay muchas cosas. No llegan a tener en sus vidas suficiente agua que los mantenga con vida o no recargan su provisión de agua viva en sus vidas. Y vamos a tomar el tiempo en esta hora para ver qué es lo que usted y yo necesitamos para mantenernos firmes. Eh, Analizando esta porción que acabamos de leer, a partir de allí vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos para mantenernos firmes.
Si usted en verdad quiere permanecer en el Señor, si usted quiere alcanzar la promesa de vida eterna, si usted quiere encontrarse un día con su Hacedor, verle a los ojos, poder mirarle, contemplar al Dios que le hizo, que le creó y que por su misericordia, por su bondad, envió a su Hijo para rescatarle del lugar donde usted se encontraba. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta porción que leímos es en el versículo 7, Jeremías 17, 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Note allí algo importante. Mire la diferencia en decir su confianza está en Jehová y decir su confianza es Jehová. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando la persona dice que su confianza es Jehová, está dando a conocer algo que él lo tiene seguro, que allí no hay duda. Pero si dice que su confianza está en Jehová, allí pueden pasar muchas cosas. Incluso puede haber hasta distanciamiento. Está viendo a Dios como algo lejano. Allá está mi confianza en Jehová, allá, a lo lejos. Cuando decimos que nuestra confianza es Jehová, entonces nosotros acercamos a nuestro Dios, nos acercamos a Dios. Él es mi confianza. Lo hacemos nuestro, nos apropiamos de nuestro Dios. Y en Él, es Él la confianza nuestra. Es Él, lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar cualquier situación que se nos presente. ¿Cómo podemos nosotros demostrar? Brevemente, porque como no es el punto central del tema, no quiero tomar mucho tiempo allí. ¿Cómo podemos demostrar nosotros que tenemos confianza en alguien? Bueno, cuando usted llega a conocer a esa persona, cuando usted llega a saber cómo piensa esa persona, cómo habla, cómo actúa, usted se aferra a los principios que caracterizan a esa persona. Y si alguien llegase a hablarle mal de esa persona que usted conoce muy bien, ¿qué le diría a usted? No, yo lo conozco bien. Yo sé que él o yo sé que ella no es así. Yo sé que él, que ella no ha dicho eso. Ella no se va a comportar de esa manera porque yo lo conozco. Eso es parte de la confianza. Al conocer usted a esa persona, usted sabe cómo se va a comportar. Usted sabe cómo va a... Aunque usted no esté presente, usted puede decir, no, yo estoy tranquilo, yo estoy confiado porque yo conozco a esa persona, yo sé cómo es él, yo sé cómo es ella, yo sé que ella no va a hacer lo que usted me está diciendo que haga, que hizo, perdón. Permítame que en el tiempo que estamos viviendo, la época que nos tocó vivir, se hace imperativo, es necesarísimo. Permítame esa palabra, no la había escuchado yo antes, pero es muy necesario, es muy necesario conocer a las personas en nuestros días, porque cada día se nos están presentando más y más falsificaciones. No solamente humanamente, de personas que fingen ser lo que no son, personas que ocultan, no dicen todo lo que piensan, todo lo que creen, para aparentar de que andamos en el mismo camino, de que somos las mismas personas, pero no quieren dar a conocer lo que hay en su corazón porque hay una intención oculta, hay algo que quieren hacer y por lo tanto no dan a conocer todo. Pero si ese fuese el problema, no habría tanto problema. El problema es que ahora nos encontramos con algo que se llama inteligencia artificial.
Y usted y yo necesitamos conocer bien cómo actúa el ser humano, qué es la conducta del ser humano para poder distinguir entre lo que es real y lo que es artificial, para que nosotros podamos confiar o no en esas cosas que estamos viendo o que estamos escuchando, si son reales o no son reales, porque nosotros conocemos cómo actúan las personas. Y entonces con la inteligencia artificial están haciendo una cantidad de videos, una cantidad de anuncios, de información que publican por las redes, y resulta que más del 80, más del 90% de la información que está siendo creada con inteligencia artificial contiene errores garrafales. Pero como nosotros no conocemos todo, no sabemos todo, entonces la inteligencia artificial nos está engañando y damos por verdadero aquellas cosas que están haciendo con inteligencia artificial. Y por eso debemos nosotros aprender, conocer, distinguir cuál es la conducta, cómo se porta el ser humano, qué hace, qué no hace, e incluso llegar a conocer la palabra de Dios. Lamentablemente, por muchos cristianos no conocer la palabra de Dios, hoy por hoy están confiando en enseñanzas sacadas con inteligencia artificial. Engaños del enemigo, engaños del diablo, buscando enredar a las personas, y el que no tiene bien preparada su vista, no está pendiente, entonces va y cree lo que la inteligencia artificial le está diciendo. Y cuando usted escuche un programa, un video donde la voz es artificial, que eso se nota todavía bastante, que la voz es de una máquina, desconfíe, desconfíe de eso. Busque en la palabra de Dios lo que allí están diciendo, porque el 80-90% de esa información no está acorde con la palabra de Dios. Y quiero aprovechar para hacer una aclaración. En el versículo que estamos hablando, ese versículo está en el Antiguo Testamento, está en el profeta Jeremías. Y alguno pudiera decirme que por eso es que allí dice que nuestra confianza debe estar puesta en Jehová, porque no me he dado cuenta yo que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento nuestra confianza debe estar puesta en el Señor Jesús, no en Jehová. Ah, 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 ah. Permítame decirle que eso no ha cambiado. Ese cambio de que pongamos nuestra confianza en Jesús en lugar de tenerla en el Dios de la gloria, ese cambio nunca ocurrió. Ese cambio lo hicieron dentro de las denominaciones, dentro de las diferentes religiones, pero la palabra de Dios no hizo ese cambio. Y dejaron de confiar en Dios por confiar en el que no es Dios. Mire, aún en el Nuevo Testamento nos dice la palabra de Dios que nuestra confianza debe estar puesta en el Dios de la gloria, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Nuestra confianza debe estar puesta en Jehová Dios, en nuestro Dios, pero no porque yo lo diga. Vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 4. Mire lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, lo que dice la palabra de Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Qué cambio hubo allí en comparación a lo que dice el libro de Jeremías donde empezamos? Bueno, en ese versículo usted va a ver la diferencia. Aparece una expresión que no sale en el Antiguo Testamento, que dice, tenemos confianza en Dios mediante, mediante Cristo Jesús. Pero la confianza sigue estando puesta en Dios, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Pero ahora
es gracias a, mediante el Señor Jesús. Esta expresión mediante o por medio de, que es igual, es extremadamente común en el Nuevo Testamento después de la venida del Cristo de Dios, nuestro Señor Jesús. Porque en Cristo, Dios está cumpliendo todas las bendiciones que prometió darnos por medio de nuestro Señor Jesús, el Cristo. En la, en la, en la promesa hecha a Abraham, que en su simiente habría de bendecir a toda la humanidad, entonces Dios está cumpliendo en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo, mediante Cristo, Dios está cumpliendo las promesas hechas a Abraham de que bendeciría a toda la humanidad. Sin embargo, usted, a pesar de que va a haber esa expresión por medio de o mediante, usted va a ver que la confianza es para con Dios. De manera que no ha cambiado. Nuestra confianza debe estar puesta en Jehová, nuestro Dios. Si usted va a primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. De manera que allí consigue usted que la confianza la tenemos en Dios. Cada vez que oramos, cada vez que le pedimos a nuestro Padre Celestial, cada vez que le pedimos alguna de las necesidades que tenemos que la resuelva, pues estamos teniendo nuestra confianza en el Dios de la gloria, que Él va a suplir nuestras necesidades. De manera que al retomar el versículo de Jeremías capítulo 17, versículo 7, que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, esa bendición está aún vigente para todo aquel que pone en Jehová Dios su confianza, para aquellos que Jehová Dios es su confianza. Esta persona para quien Dios es su confianza, la Biblia dice que es semejante a o comparado a un árbol. A usted y a mí que hemos puesto la confianza en el Dios de la gloria, que estamos confiando en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, a usted y a mí se nos compara como un árbol. Y vamos a ver en el versículo 8, Jeremías 17:8 dice, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, habla de que estamos plantados junto a las aguas. Un árbol plantado junto a las aguas. Mire, cuando un árbol es plantado en un lugar donde no hay agua cerca, inmediatamente, perdón, donde hay agua cerca, perdón, inmediatamente las raíces van a ir buscando acercarse hacia donde está ese fuente de agua. Los árboles van a profundizar sus raíces para encontrar esa fuente de agua, los lechos de los ríos. Y es porque a través de sus raíces el árbol va a obtener todos los nutrientes que le van a permitir crecer, que le van a permitir ser un árbol frondoso que va a dar fruto en su tiempo y que su hoja no va a caer. Si usted ha tenido la oportunidad de ver árboles que han crecido cerca de la fuente de las aguas, donde hay suficiente agua, usted va a ver que esos árboles tienden a ser más grandes, tienden a ser más frondosos, con las hojas más verdes, y estar debajo de la sombra de ese árbol es agradable porque es un árbol frondoso. Por lo tanto, cuando usted ve un árbol frondoso, un árbol grande, frondoso,
usted puede decir, usted puede asegurar, ese árbol está plantado en un lugar donde hay agua suficiente. Ese árbol está en un lugar donde tiene agua suficiente. ¿Por qué saca esa deducción? Porque usted lo ve que es grande, que es frondoso y todo el tiempo tiene sus hojas verdes. Y permítame decirle que la gloria de Dios es visible en nuestras vidas cuando esa gloria de Dios está morando en la vida de una persona. Y esto ocurre en una persona de la misma forma como pasa con los árboles, que es visible que sus hojas están verdes y que tienen abundancia de rama y de hoja. De la misma forma, así es visible la gloria de Dios en la vida de los creyentes. Si usted está bebiendo de la fuente del agua de vida constantemente, siempre, pues siempre, 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 usted se va a ver frondoso y la gloria de Dios se va a reflejar en su vida. Voy a volver a repetir. Si usted está constantemente bebiendo del agua de vida, si usted está conectado a la fuente de agua de vida, siempre usted va a permanecer frondoso y la gloria de Dios se va a reflejar en su vida. Porque usted está tomando constantemente del agua de vida. Ahora, pudiésemos pensar que al este árbol estar junto a las corrientes de las aguas, a ese árbol no le va a tocar experimentar situaciones difíciles. Sin embargo, se nos deja saber que aún estos árboles, sembrados junto a las corrientes de las aguas, pasan por momentos difíciles. Ese versículo que tengo ahí en pantalla, Jeremías 17, versículo 8, mire, leamos otra vez, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá, oiga, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Mire que allí deja ver que va a haber momentos donde viene calor. Allí nos dice que va a haber calor. El árbol está sembrado junto a la corriente, pero en el ambiente, en la zona, en la región, se está presentando el calor. Y los momentos de calor son esos momentos difíciles para cualquiera. Se trata de un ser viviente, se trata de un árbol. El calor hace que se evapore el agua, que las hojas se ponen amarillas hasta llegar a secarse. Incluso llegan a desprenderse las hojas de ese árbol por falta de agua. El árbol no tiene la capacidad de mantener las hojas verdes, por lo tanto las deja caer. La falta de agua no permite el crecimiento de las hojas. Las pocas hojas que da van a ser hojas pequeñitas, raquíticas, pero la característica es que el calor es el que causa que esas hojas se pongan amarillas. Ahora, qué bendición es estar plantado junto a las corrientes de las aguas. Dice, porque no verá cuando viene el calor. No verá cuando viene el calor. En otras palabras, no se verá afectado por el calor porque él tiene suficiente agua de donde suplir la necesidad para mantener sus hojas verdes, mantenerse vigoroso, mantenerse frondoso. Dice, su hoja está verde. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, estará verde. Bueno, en el caso de los árboles que están plantados junto a las aguas, por más que haga calor, siempre sus hojas están verdes, porque allí hay abundancia de agua. Esto es garantía para nosotros.
los que hemos creído en el Evangelio de la salvación, que por más que esté haciendo calor, mucho calor alrededor nuestro, por nosotros estar plantados junto a corriente de las aguas, nuestras hojas siempre, siempre, siempre estarán verdes. De manera que si usted ve que las hojas suyas, sus hojas, se están poniendo marchitas, usted puede entender que le falta agua. Si usted ve a un hermano que, ay, se ve que está languideciendo, que está, anda, pues como desanimado, anda, que no quiere avanzar, que no quiere crecer, que no quiere, es porque está padeciendo falta de agua. Usted no necesita que la gente empiece a decir, ¿qué está pasando contigo? Te noto diferente. No eres el mismo. Usted tiene que entender que sus hojas se están poniendo amarillas. Por eso le están preguntando qué está pasando contigo, porque ya tus hojas no están verdes. Se están poniendo amarillas tus hojas. Estás dejando de estar frondoso. Usted debe entender que necesita acercarse a la fuente de las aguas. ¿Y por qué necesita acercarse a la fuente de las aguas? Porque usted necesita estar preparado para un momento más difícil que el calor. Hay momentos aún más difíciles que el calor. El calor no es el único momento difícil que pasa, que tenemos que afrontar en nuestras vidas. Ahí mismo en el versículo 8 donde estamos, dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía, mire, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces vienen años de sequía, años donde no cae lluvia, años donde no hay abundancia de agua. Y nos deja saber que aunque el árbol está plantado junto a corrientes de agua, van a haber años de sequía, donde no habrá lluvia, donde escaseará el agua alrededor. Pero la Biblia dice que nunca, nunca, nunca escaseará el agua para el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Cuando se presentan esos periodos de sequía, el árbol que está junto a las aguas dice, no se fatiga. Y la fatiga por falta de agua hace que las pocas ramas que le salen al árbol salgan delgadas, no tengan fuerza suficiente para soportar el peso de los frutos. Y ante los embates del viento, esas ramas se quiebran fácilmente porque son frágiles, porque hay escasez de agua. La promesa es para aquellos que Jehová Dios, que han puesto, perdón, a Jehová Dios su confianza, es que siempre habrá abundancia de agua, por lo cual tus ramas siempre serán fuertes. Harás copa frondosa, estarás preparado para dar abundante fruto, porque tienes disponibilidad de agua. Y sigue diciendo el versículo, sigue dando fruto. O sea, no dejará de dar fruto. Así termina el versículo. No dejará de dar fruto. Esta característica es importantísima que la tengamos bien presente. No somos árboles estacionales. Solamente dan fruto en una época del año. No, 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 no. La palabra de Dios dice bien claro que damos fruto siempre. Dice, no dejará de dar fruto. No dejará de dar fruto. Así que cuando de pronto alguien le dice, hermano, ¿qué le está pasando? Usted como que, no está dando fruto. Ay, hermano, es que usted sabe que eh, en enero los aguacates no dan aguacate. No, hermano, la razón es que usted no está conectado a la fuente de agua, porque dice, no dejará de dar fruto. La característica de los árboles frutales es que cuando hay escasez de agua, si ya ha empezado a dar flores, ¿qué va a pasar con esas flores?
Si hay poca agua y ya empezó a dar flores, ¿qué pasa con esas flores? Esas flores no cuajan, esas flores se caen por falta de agua. Y si ya los frutos están pequeñitos y falta el agua, ¿qué va a pasar con esos frutos que están pequeñitos, que ya han empezado a crecer? Por falta de agua, esos frutos se irán cayendo y no se desarrollan por falta de agua. Se desprenden del árbol, no llegan a crecer, mucho menos a madurar. Y los pocos que llegan a crecer, entonces son pequeñitos, raquíticos, porque ese árbol está falto de agua. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos deja saber que por haber puesto nuestra confianza en Dios, en el Dios de la gloria, nosotros tendremos abundancia de agua y llevaremos abundante fruto siempre. Siempre llevaremos fruto. Aun cuando existan momentos difíciles, nosotros podemos decir con toda seguridad que es una bendición confiar en Jehová. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué es una bendición? Porque de Jehová viene nuestra provisión para poder mantenernos con las hojas verdes. De Jehová viene la ayuda para que no nos fatiguemos. Y de Jehová viene lo que necesitamos para dar fruto siempre. Dios previendo que nosotros íbamos a necesitar abundancia de agua para mantenernos frondosos y con abundante fruto, Dios hizo una promesa. Y esa promesa es conocida como la promesa del Padre. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y usted me dirá: ¿qué tiene que ver esa promesa con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver el derramamiento del Espíritu de Dios en todo esto? Bueno, usted consigue al Señor Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, diciendo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quizá le parezca extraño, porque lo más frecuente es que usted consiga enseñanza relacionando al Espíritu de Dios con el viento, con el fuego, con el aceite, pero pocas veces usted consigue que le presentan al Espíritu de Dios como el agua que sacia nuestra sed. ¿Qué es lo que usted va a beber cuando se acerque al Señor Jesús? Porque allí dice: venga y beba. Hay algo que estará disponible para que podamos beber. Y nos dice claramente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Establece como condición creer en el Señor Jesús el Cristo, creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la condición para que de su interior, para que de lo profundo de su ser, corran ríos de agua viva. ¿De qué estaba haciendo referencia el Señor Jesús? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿De quién estaba hablando? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿De quién lo dijo? ¿A qué está haciendo referencia? Al Espíritu de Dios. ¿Qué iba a pasar? Que lo iban a recibir el Espíritu Santo, un espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Quiénes lo iban a recibir? Los que creyeren en Él, los que creyeren que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador
del mundo. El Señor Jesús está explicando que en el ámbito de la vida cristiana, para todos aquellos que creen en el Señor Jesús, el Cristo, hay una provisión de agua. Nos está diciendo el Señor Jesús que el Espíritu Santo que hemos recibido es esa agua que necesitamos para permanecer frondosos en todas las épocas del año. No importa si es el inicio del año o si es la mitad del año o al fin del año, donde algunos se van de vacaciones por la temporada navideña. Nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios a lo largo de todo el año. No hay vacaciones. Mire, conocí a un pastor que le daba vacaciones a la iglesia a finales de noviembre. Él cerraba las puertas de la iglesia y regresaban otra vez el 1 de enero a los cultos. Todo el mes de diciembre vacaciones para la iglesia. Allí faltaba algo. Allí faltaba algo. La palabra de Dios dice que permaneceremos frondosos todo el año. No dejaremos de dar fruto. Daremos fruto todo el año. Así que no hay vacaciones posibles. Donde usted esté, donde usted vaya, no se puede bajar de la cruz. Usted necesita seguir siendo hijo de Dios todos los días de su vida. Cuando el cristiano ha crecido junto a las corrientes de las aguas, ninguna de las etapas del año le van a afectar su vida espiritual. Él no está pensando en cómo está marchando el mundo. Siempre, siempre, siempre sus hojas están verdes y permanecerá dando fruto porque el Espíritu de Dios le sustenta. El Espíritu de Dios es el agua de vida en su ser que salta para vida eterna. Hermano, entonces si yo me acerco a un lugar donde hay agua, inmediatamente yo voy a recibir los beneficios y puedo seguir viviendo como a mí me gusta. E igualmente yo voy a disfrutar de las bendiciones de Dios por que vienen por medio del agua viva. Eh, no, así no funciona. Permítame, vuelvo y le explico, porque quizás no ha escuchado lo que le estoy diciendo. Número 1, Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No es cualquier cosa, no es cualquier lugar, no es cualquier charco. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La bendición es para aquel que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No es para aquellos que quieren recibir los beneficios, pero sin tener confianza en Dios. Y número 2, para aquellos que creen en el Señor Jesús, el Cristo. Juan 7:39, Jesús dijo del Espíritu, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, es la segunda condición. No es cualquier lugar, insisto, no es cualquier charco. No, usted tiene que acercarse al agua de vida. Y perdone cuando digo charco, pero es que un charco es un acúmulo allí, una reunión de agua que no están vivas, porque no hay corriente, están allí estancadas, no hay corriente. Pero el agua que se nos está prometiendo es una fuente que salta para vida eterna. Allá hay corriente, allá hay movimiento, allí hay vida. Ahora no se trata de ir buscando cualquier charquito donde usted pueda plantarse. No piense que en cualquier lugar donde vea algo de agua, allí usted se puede meter en ese lugar. Porque en esta vida hay muchos espejismos. Desde lejos usted ve que allá hay agua, pero cuando llega se da cuenta que allí no hay agua nada.
que allí todo es en seco. Allí no hay agua, allí no está la presencia de Dios, allí no se derrama el poder de Dios. No hay agua de verdad, es un engaño, una ilusión. La promesa de Dios es con un agua específica. Va a derramar de su Santo Espíritu y este será una fuente que salta para vida eterna. Si usted quiere permanecer en los caminos del Señor, no espere a que aparezca el año de sequía. No espere a que venga el año de calor para demostrarle a alguien que usted sí está fuerte. Usted múdese. ¿Cuánto antes? Hasta donde está el agua, donde el agua salta para vida eterna, donde hay abundancia de espíritu, donde la presencia de Dios se hace manifiesto, donde hay provisión de Dios. Ponga desde hoy su confianza en el único Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y crea en su Hijo amado, el Cristo Jesús, el Salvador del mundo, y serás lleno del Espíritu de Dios, te dará el agua de vida. La única forma de ser árboles frondosos, que sus hojas no se caen, es teniendo el agua viva en nuestras vidas. La única forma de tener fruto permanente todo el año es teniendo agua viva en cada uno de nosotros. Si aún en tu ser no fluye el río de agua viva, ¿qué tienes que hacer para tener esa agua viva? Bueno, si ya usted puso su confianza en Dios y creyó en el Señor Jesús, el Cristo, como su Salvador, porque dice la Biblia que todos los que creyeren en Él recibirán el Espíritu. Entonces, si usted ya creyó en el Señor, ¿qué debe hacer? Sencillito, sencillito, se lo tengo, fácil. Pida, pida. Juan 4:10. San Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías. Hay quienes le da pena pedir. Uy, hermano, es que yo no sé. Uy, yo para eso sí soy malo para pedir. Pida. Ellos están acostumbrados a que todo lo que reciben es porque se lo han ganado como parte de un pago. Pues permítame decirle, no cambie lo que está ordenado. Recuerde que es como dice la escritura. Y la escritura dice, pida. Usted debe pedir. La orden que hay es pedir. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Usted empezará a pedir desde el momento cuando se convenza que necesita tener en su vida el agua que nos mantiene con vida. Desde el momento que usted se dé cuenta que usted necesita hacer copa nueva, desde el momento que usted se dé cuenta que usted necesita estar verde, sus hojas verde, estar frondoso, desde el momento que usted entienda que necesita llevar muchos frutos, desde ese momento usted entonces empezará a ver la necesidad de recibir el Espíritu de Dios en su vida y empezará a pedir, a decirle a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, necesito el agua que salta para vida eterna. Necesito que me des tu bendición. Señor, te necesito. Entonces comprenderá la necesidad que hay en nuestra vida de tener constantemente la presencia de Dios. Vamos a orar y que Dios nos ayude a poder poner por obra su palabra. Que esto no es simplemente un ejemplo, sino que es una figura que nos ayuda a comprender qué es lo que necesitamos en nuestra vida, qué somos nosotros. Somos árboles
plantados junto a corriente de las aguas o somos árboles por allá en el desierto, en la sequedad del camino? ¿Qué es usted? ¿Tiene suficiente hoja? ¿Ya está dando fruto o se quedó solamente en hoja? Tiene tres, cuatro ramas lánguidas, raquíticas allí, con tres hojitas amarillas. ¿O usted está dando una buena sombra porque las hojas han crecido, porque ha echado ramas grandes, frondosas, y usted tiene fruto suficiente durante todo el año? Eso depende de cada uno de nosotros que podamos comprenderlo. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque el propósito que tú has establecido para con cada uno de nosotros tiene algo muy claro. No nos has llamado para estar secos, raquíticos, azotados por el viento y por el calor, azotados por la falta de agua.